El Gobierno entregará la Medalla de Oro de Canarias al pastor evangélico Ángel Hernández. El líder de la Misión Cristiana Moderna en Fuerteventura recogerá su medalla en el acto institucional que tendrá lugar el próximo 30 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus con motivo de la celebración del Día de Canarias. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ante todo, felicitarle por este premio insigne. Muchas gracias. ¿Cómo lo ha recibido? ¿Cómo sabía ya? ¿Tenía algún conocimiento, sospecha? Sí, tenía alguna idea porque me habían chivado algo. De hecho, o sea, usted tiene contactos a los máximos niveles, entonces nos estamos dando cuenta. No tanto. Pero sí, cuando me llamó el presidente el jueves, el presidente de Clavijo, pues yo le dije que estaba muy contento, que estaba muy feliz y tal, emocionado. Y me dice, venga, que si ya lo sabía. Bueno, ya me lo habían, no chivado, pero me habían dicho algo hacía tiempo, ¿no? Que existía esa posibilidad, pero no lo veía muy claro, ¿no? Porque hay pues, gente muy relevante y muy importante que hay que reconocer también, ¿no? En todos lados. Entonces, bueno, pues me pilló pues de sorpresa porque Relativa. Sí. Hay que decir la verdad. Sí. Bueno, la verdad es que son reconocimientos que normalmente se da a personas pues que tienen más edad. Yo no sé, ¿puedo preguntarle cuántos años tiene? Pues justo el día 22 de marzo, y esta noticia llegó el 27, ¿no? O sea, como un regalo de cumpleaños, como casi, un regalo de cumpleaños, esta medalla de oro de Canarias. Cumplí 49. 49 años. Bueno, a mí me gustaría, porque todo el mundo, bueno, aquí en Fuerteventura, quien más, quien menos, conoce la labor que hace la Misión Cristiana Moderna, pero a mí me gustaría hacer con usted, aprovechar este premio para hacer un repaso de cómo fueron esos inicios que muchos desconocen y para saber cómo se ha llegado al punto en el que está. Sí, bueno, el otro día hablaba precisamente con alguien que decía, bueno, una medalla de oro a un protestante evangélico por la labor social principalmente que realiza y todo esto, y sí está bien, en parte importante, casi en su totalidad es por la labor social que se desarrolla, que hemos hecho proyectos que han tenido eco internacional incluso, partidos desde aquí, desde la Tierra Majorera, pero también tiene que ver con el protestantismo en sí, o sea, con el hecho de ser pastor protestante y evangélico. Yo creo que la gente no ha entendido muy bien lo que significa que hoy por hoy se le dé un reconocimiento a un protestante. Choca, por lo menos, ¿no? Con la tradición que tenemos. Claro, choca y al mismo tiempo debería de hacernos sentir que vivimos en otra época. En una época donde ya no se persigue a las personas por su ideología. De hecho, se respeta a las personas. Yo parto de una familia, de una descendencia de protestantes, de los primeros protestantes canarios, evangélicos. Pero comulgó usted un poquito con las dos, ¿no? Con las dos Sí, vertientes, comulgué con el catolicismo y iba detrás de las procesiones tocando en la banda también. Me crié con una normalidad entre una convivencia sana y pacífica entre el protestantismo y el catolicismo por causa de mi padre y de mi madre, ¿no? Que es la postura que tengo ahora mismo. O sea, no veo marcadas diferencias, ¿no? Entonces, sin embargo, por la parte de mi padre, la persecución que se vivió como protestante en lugares como La Gomera, que es de donde provengo, no nací allí, pero toda mi familia prácticamente es de La Gomera. Fuimos los custodios de la Torre del Conde de La Gomera, los medianeros de la Torre del Conde, la carnicería, todo esto pues son gente muy conocida allí. Mi abuela fue madre honorífica de La Gomera, son gente muy conocida. Pues son protestantes, eran protestantes. Mi bisabuelo fue uno de los primeros protestantes en Canarias. Y claro, la persecución que había hacia los protestantes en aquel entonces era brutal. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, no poder enterrar tus muertos en la tierra. Los muertos tenías que tirarlos al mar. ¿Pero usted esto lo vivió? No, yo no lo viví, pero usted se lo han contado. Soy el heredero de esa tradición, de digamos, esa historia, ¿no? ¿no? Y los muertos no los podía enterrar en la mar, en tierra, entonces los tiraba a la mar.
porque decía que maldecía la tierra. Los pescadores agarraban el muerto en la mar y lo tiraban para tierra, porque decía que maldecía la mar. Y así, eso sumado a muchas otras cosas, estigmatizaciones, rechazos, expulsiones de empleo, o sea, muchas cosas así. Pero eso es algo que a usted le han ido trasladando, le han ido contando, digamos, sus antepasados, pero ¿usted lo vivió? Yo ¿Qué viví, vivió de esto? cuando yo vine a Fuerteventura en el año 1996, tampoco se entendió bien qué era lo que venía, quién era esta persona que de repente en un local empieza a manifestar un culto diferente al que nosotros estamos acostumbrados a practicar. Claro, yo venía con toda la legalidad del protestantismo, con todos los acuerdos de cooperación con el Estado y toda la historia del protestantismo español. Con su formación también, entiendo. Formación teológica, con todo. Bueno, es un protestante, pero claro, aterrizar así en Fuerteventura. ¿Qué es lo que le hizo a usted, discúlpeme, entre las dos, ¿no? Sí. Optar por el protestantismo? ¿Qué es lo que fue determinante? Porque habiendo vivido de una forma, digamos, que se conciliaban ambas tan perfectamente, ¿qué es lo que le hace ya, pues, dirigirse más hacia una? La experiencia, ¿Qué es lo que pesa? La experiencia con Jesucristo, la experiencia personal. Porque el Cristo que un poco yo escuchaba y veía en la Iglesia Católica, era un Cristo histórico, un Cristo que, un conocimiento histórico de Jesús, quién es Jesús, histórico, pero se queda en un proceso casi intelectual. Entonces, para mí, ese encuentro personal que tuve yo con el Señor en mi habitación en el año 1991 fue crucial. Date cuenta que en el 91 todavía yo era un jovencito, tenía 17, 18 añitos, y había sido criado en el catolicismo y el protestantismo. Pero, aún así, criado en el protestantismo y el catolicismo, yo no me encuentro con Jesús, sino en una experiencia de tipo personal con Él. ¿Tipo místico? El Señor se manifiesta en mi vida de una manera real, no de la realidad física a la que nosotros estamos acostumbrados, sino en una serie de expresiones emocionales, de cercanía, que puede producir, por ejemplo, no sé, un padre cuando abraza a un hijo, lo que aflora dentro del corazón de ese hijo, ¿no? Al margen de ese abrazo físico, ¿no? Pues esa experiencia interna con Jesús, con el Señor, hace que yo me encuentre con un Cristo que va más allá de la historia, que es un Cristo real, un Cristo vivo, que se manifiesta, ¿no? Y esta experiencia personal con Él es la que a mí me lleva a preguntarme cuál es el propósito de mi vida y qué quiere Dios para mí y cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y empiezo a descubrir la persona de Jesús y su vida y de una manera experiencial. Y ya, claro, ahí ya la escritura, el que habla del Señor y toda la historia de Él y todo lo que Él significa, pues se vuelve vida en mí. No solamente el hecho de que lo conozca Él por lo que Él hizo y lo que hace, sino porque yo tenía que parecerme más a Él. Entonces yo voy en ese... En los hechos, quiere decir. En los hechos, voy en ese intento en el que sigo estando de parecerme cada vez más al Señor en su forma de pensar, de sentir, de actuar, de ser. Y en el querer parecerme con el Señor me doy cuenta que en realidad lo que estoy es encontrándome conmigo mismo y con una realidad que es la razón de mi existencia, ¿no? Usted cuando hace ese descubrimiento y ya pues ve que es algo determinante que le hace decidirse por un camino, se viene a Fuerteventura. ¿De qué año estamos hablando? Del ¿Los años 90? Yo había venido en el año 1994, fue una venida flash con un grupo de jóvenes a hacer una actividad y la experiencia fue muy desagradable, la que tuve aquí. Bastante desagradable a nivel interno evangélico, ¿no? Porque tuve un encontronazo con la persona que estaba aquí dirigiendo un poco el pequeño grupo que había.
un encontronazo porque sus formas no coincidían con las que yo venía con mi grupo, como líder de mi grupo de jóvenes, a realizar y hacer, y hubo unos cambios ahí y yo tuve un enfrentamiento y recuerdo que lloré, que pataleé, que llamé a la dirección y bueno, y me fui de aquí enfadadísimo y dije lo de Unamuno, Fuerteventura no me llevo ni el polvo de mis pies. Y mírale, me ahora... fui enfadado. Y en el año 96 me proponen venir a Fuerteventura porque había fallecido el que estaba aquí, Guillermo Coelho, precisamente trabajaba en Radio Archipiélago, y su esposa Milagros Rovedano era maestra de, creo que del Pablo Neruda, y ellos estaban un poco liderando el pequeño grupo que estaba aquí. Pues él falleció dramáticamente ahí en el edificio Fernández Castañeira. De repente su mujer sale a trabajar tempranito por la mañana y cuando regresa a las 2 de la tarde se encuentra a su marido en la puerta, no podía abrir la puerta, se lo encuentra con 36 años de edad, muerto en el suelo, con los 2 biberones de las niñas en las manos y los niños moviéndose de un lado para otro, y fue muy desagradable eso. Entonces, para mí fue bastante triste y bueno, a mí me invitaron a venir a sustituir hasta que apareciera un pastor que pudieran enviar para aquí para pastorar un poco ese pequeño grupo. Yo, a quien me lo propuse, le dije que no venía. Entonces, ese se lo dijo a otro y bueno, ese otro, yo había tenido ciertas dificultades de entendimiento con esa persona. Y cuando vino a decirme, te mandamos para Fuerteventura y tal, es una oportunidad y tal, pues yo un poco vine por orgullo, nada más que por la rabieta que tenía contra esa persona, ¿no? Y vine un poco por orgullo y cuando llegué aquí, recuerdo a los 20 días de estar aquí en Fuerteventura, siento pues un sentimiento en mi corazón de que leyendo la palabra de Dios en Apocalipsis, perdón, como el Señor le dice a Juan, y estaba yo en la isla de Pasmos por causa de la palabra del Señor y de mi servicio y tal. Entonces yo entiendo que Dios quería que yo estuviera aquí. Entonces solicité el poder quedarme aquí y las autoridades evangélicas pues lo vieron con bien agrado y me enviaron para aquí y así comenzó mi andadura en el año 1996. Y usted comienza aquí en Fuerteventura y la verdad es que no se encuentra precisamente una tierra con los brazos abiertos. No, yo llegué aquí primero a dormir en el local. Dormí en el local, agarré casi una pulmonía por estar durmiendo ahí porque fue en invierno. Y dormí en el local ahí en la calle Sancho Panza 31, que teníamos el local. Y a partir de ese entonces empezó pues, un grado de cierto rechazo. No puedo hablar de persecución en sí, pero cierto rechazo a esta forma de culto protestante, que bueno, que llevó a muchos encontronazos, ¿no? Pero ¿por parte con las autoridades. ¿Con las autoridades? Sí, algunos encontronazos con las autoridades, pues algunas cosas desagradables que vivimos, no sé, pintadas en las paredes, te tiraban botes de pintura para adentro, o sea, te insultaban, o sea, cosas de ese tipo. Recuerdo una vez que hice una campaña, una actividad de títeres, payasos y todo, y con música y eso en la Plaza América, y en la antigua Plaza América, ¿no? Y frente al bar de Paquita, y me lanzaron de aquellos edificios hasta pizza, de todo, ¿no? O sea, huevos, pizza, de todo. Fue una cosa desagradable. Bueno, en todas las campañas que hacíamos en los pueblos que íbamos había un rechazo fuerte. Un concejal en aquel entonces me dijo, es que tú no puedes venir aquí así de esta manera, me llamó, ¿no? O sea, tú vienes aquí, vienes a cambiar a la gente de religión y eso no está bien, ¿no? Entonces dije, bueno, pues eso ¿Quién fue? ¿Podemos decirlo? Me lo da por escrito y yo voy a la delegación de gobierno y pido para la actividad porque no me querían dar permiso para la actividad. Yo tuve que recoger firmas, 1000 firmas para poder realizar una actividad en la Plaza América, ¿no? Bueno, ¿una actividad de qué tipo? ¿También en plan evangélico? Firmas. No, pero ¿para qué era esas para firmas? Hacer una actividad de títeres, payasos, de un poco de hablar un poco de Dios y eso, ¿no? Y bueno, pues fue un poco desagradable, ¿no? Aquel entonces.
había, pues como digo, cierto rechazo y ese rechazo pues lo experimenté. ¿Quién fue el y lo concejal viví. que le dijo esto? Un concejal. Lo dejamos ahí, un Un concejal. concejal, sí, un concejal. Bueno, ya no está Ahora ha ejerciendo. hablado, no está ejerciendo, pero ha No. hablado posteriormente porque han pasado Sí, muchos años desde entonces. La sí, percepción también ha cambiado. Sí, sí, sí. Date cuenta que ayer me escribía un consejero y me decía, Ángel, cuando yo decidí apoyar a la Misión Cristiana Moderna y por toda la labor que estaban realizando, me dijeron, estás loco, se te ha ido la olla, esto no lo puedes hacer. Sin embargo, yo me atreví, lo hice y mira, pues sé lo que significaba. ¿Qué ha pasado desde ese momento que ve necesario recoger 1000 firmas para poder llevar a cabo acciones que quizá otra asociación pues no hubiera tenido las mismas dificultades, u otra religión, o otra entidad, otro colectivo de personas no hubiera tenido tantas dificultades y usted, sin embargo... Tú date cuenta que en esa misma época en la que nosotros no podíamos realizar una actividad religiosa en la calle, sí se podía hacer un striptease promovido por la Heineken enfrente del Rita, en plena calle, que lo divisé yo desde mi casa que vivía allí. Entonces estamos hablando de que hay ciertas cosas que sí se podían y otras que no. Por otras cosas porque tenían que ver con un choque fuerte entre lo que es el nacionalcatolicismo y el protestantismo, ¿no? Un choque que lógicamente el Papa Francisco no quiere de ninguna manera que exista en la Iglesia, ni tampoco el Papa anterior que dijo pues que el protestantismo tuvo razón de ser y tiene razón porque se llama reforma, ¿no? Una reforma que es una reforma a la que todos los católicos quieren apuntar. Esa reforma es el protestantismo. Es que no el caso es que pasamos en unos cuantos años, ya más de 20, de esa época en la que le tiraban pizzas desde los balcones de ciertas viviendas a ver a políticos, desde el presidente de gobierno a destacados dirigentes prácticamente de todos los partidos políticos, a estar los domingos en primera fila en esas homilías que usted ofrece. ¿Cómo es ese cambio en esos 20 años? ¿Qué es lo que ocurre? Es una remisión del honor robado y quitado. Es decir, si a una persona que viene con buenas intenciones, que tiene unos derechos, tanto legales como sociales, legales porque es una entidad reconocida por el Estado, con acuerdos de cooperación con el Estado. Y sociales porque estamos hablando de un canario, de un nativo canario, de un hombre de la tierra que viene aquí pues con un deseo de ayudar a su pueblo. A ese hombre se le rechaza y a esa entidad y se estigmatiza con motes como la secta, no sé qué, y este tipo de cosas que solo le dicen las personas que son ignorantes o que quieren arremeter contra algo que viene en contra, piensan ellos, de sus pensamientos y sentimientos. Pero, quiero decir, es una remisión porque es la devolución de un honor que se quitó en un tiempo. Entonces, para mí yo no lo veo esto como un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidad, que también podría ser, pero yo lo veo más bien como la devolución de un daño indirecto ocasionado a... ¿Cuándo empiezan a cambiar las tornas? ¿Cuándo pasa de ser, digamos, víctima de esa situación a, pues ya lograr, digamos, un equilibrio y además, pues convertirse en el líder que hoy es, con este reconocimiento además que le hace el Gobierno de Canarias? 21 años de aguante. 21 años de aguante, de rechazo, de gente, por ejemplo, que no se quiere juntar contigo porque por ejemplo, ir a determinadas reuniones donde hay políticos, donde hay determinadas cosas y quedarte solo en un rincón, porque gente no quiere relacionarse contigo, porque eres protestante, por quién eres, ¿no? ¿Tiene que ver con el protestantismo o tiene que ver quizá con el poder que está usted en su persona adquiriendo?
Es que en realidad hablan de un poder que para mí, alguna persona me lo ha dicho, pero es que es inexistente, es que la gente ignora. O sea, yo es que, además, primero que ese tipo de poder no me interesa ni lo quiero. O sea, ese tipo de poder fáctico es precisamente el poder con el que yo estoy en contra. O sea, lo que yo no voy a hacer es hacer yo lo mismo que un día me hicieron a mí. O sea, es que yo eso no... O sea, fue el poder fáctico en aquel entonces el que ejerció una fuerza contra mi persona, contra la entidad que yo ostentaba, eh, para impedir que se desarrollara. Entonces, ¿cómo yo ahora voy a caer en garras de ese poder? O sea, o intentar yo ejercer ese tipo de poder. Yo eso lo rechazo absolutamente. Yo creo que aquí hay una batalla, una lucha, y si tengo alguna relación con los políticos o con las autoridades, la tengo única y exclusivamente para luchar por el desfavorecido. Y si he tocado alguna puerta y he llamado a alguna puerta, lo he llamado porque a una madre le van a quitar los hijos, por ejemplo, o porque se está cometiendo una injusticia con una persona. Y he intentado llamar a una puerta para decir, tengan un poco de luces con esto porque aquí se está cometiendo una injusticia. Pero nunca las relaciones con las personas, pues son relaciones que te vas teniendo por donde te vas moviendo y todo esto, pero nada más. Pero la verdad que he visto desde fuera, también comprenderá que yo sé que usted habla con todo el mundo, pues hemos visto la evolución, ¿no? De ese local, ese primer local en la calle Sancho Panza 31, me parece que ha dicho, Sí, sí. a verlos ahora en esas naves que tienen el polígono industrial y que de alguna forma, bueno, pues son una evidencia del crecimiento de la Iglesia y de cómo, bueno, pues va cobrando más fuerza y también más poder. Cuando hay gente que critica y habla de la secta, entiendo también que es bueno, una organización al final que se financia o autofinancia por medio de contribuciones. ¿Cómo es la financiación? Porque quizá al no ser una institución como una administración pública y no estar sometido o legalmente sometido a lo que es la ley de transparencia, todas estas Nosotros cuestiones, estamos sometidos a la ustedes ley de están transparencia. y Claro. ustedes dan cuenta, por ejemplo, de todas las Claro, aportaciones que hacen los feligreses. absolutamente. ¿Eso lo podemos ver los ciudadanos? Todas las donaciones que se hagan a Misión Cristiana Moderna, absolutamente todas, pueden verlas. Bueno, ahora mismo hay un problema con la web, pero van a verlas dentro de poco, volcadas todas. De hecho, empezamos a recibir subvenciones el año pasado. Entonces, bueno, ha habido Sí, pero una cosa son las subvenciones públicas, lógicamente, de esas sí que tienen que reportar, pero entendemos... los ingresos de la Iglesia, de las donaciones de los miembros, es un tema fiscal que es concerniente, que concierne solo a los miembros de la Iglesia. Entiendo, y eso no están obligados a hacerlo eso transparente. ¿No piensa que eso puede ser precisamente esa falta de transparencia en esa parte de los ingresos lo que haga que mucha gente, al verles crecer tanto... Pero transparencia, a ver si me entiende, transparencia pública en cuanto a volcado de puertas público, para afuera, porque entiendo yo que volcado sus público feligreses... para la opinión pública, pues eso es lo que hay que tener un poquito de cuidado, porque no se puede entender algunas cosas, ¿no? Pero porque son cosas religiosas, eclesiásticas, ¿no? Pero si hay una transparencia del gobierno, del Estado, con Hacienda, ese tipo de cosas, nuestros libros contables, todo está ahí. Hay un CD que se entrega a Hacienda todos los años, de todas las donaciones, de todo esto. Entonces, y los miembros de la Iglesia sí que tienen acceso a las cuentas. Los miembros de la Iglesia tienen acceso a las cuentas, tienen acceso a un informe anual de todo cómo se desarrolla, y luego, lógicamente, es que la Iglesia funciona democráticamente. Algunas Ustedes personas funcionan al verme además a mí por objetivos, ¿verdad? En algún momento hemos hablado de este tema. Ustedes funcionan por objetivos. Ahora te digo, Pía, pero quería decir que cuando tú hablas de un grupo sectario, hablas de una organización en la que hay un líder que tiene la autoridad sobre todo lo que se desarrolla ahí. Eso en la Misión Cristiana Moderna no pasa. Primero porque es una iglesia protestante y no funciona de esa manera. Lo que pasa es que su carisma, como usted es un líder carismático, muchas veces da esa impresión a la gente que no estamos en el seno, digamos, yo soy un pastor iglesia. Que ejerzo la presidencia de una entidad que tiene unos organismos internos
muy establecidos de financieros, de control, por ejemplo, digamos. de control, con autoridades sobre, ¿no?, estas personas, de control de la propia asamblea, con unas autoridades en el área económica, por ejemplo, votados y puestos allí por la asamblea, unos órganos económicos, con un consejo ejecutivo, y yo soy parte de ese consejo. O sea, funcionan casi como una empresa. Realmente hay una fiscalización interna que ejercen, bueno, las personas que estén en esa jerarquía, entiendo, no quizá todo el mundo. Pero por votación. En el caso mío, yo he sido votado siempre cada 8 años. Con voto de ratificación tengo que tener, y tengo que sacar el 80% de los votos. ¿Cuándo son las próximas elecciones? No, yo ya elecciones? no soy votado ya por tantos años, los estatutos dicen que no, pero estoy expuesto a ser quitado como pastor por un grupo de personas de la iglesia que pueda hacer una enmienda o lo que fuera, pues puede votarme a la calle en la asamblea en cualquier momento. O sea, no soy dueño y señor de la Misión Cristiana Moderna, ¿no? Y con respecto a los objetivos que decías, sí, funcionamos con objetivos, es decir, tenemos un plan, ese plan se presenta al Consejo Financiero y se plantea a la iglesia y se presenta ese plan. Pues quisiéramos comprar pues, el autobús de aseo, el presupuesto es de 20.000 euros, vamos a hacer aportaciones, y bueno, tardas a lo mejor un año en recogerlo, pero la gente va aportando y todo eso. La mentalidad de un protestante es una mentalidad de generosidad, que entiende que su iglesia no es una iglesia que recibe dinero no se sostiene por medio del Estado, y que por consiguiente tenemos que sostenerlo todo. Por tanto, las aportaciones de los miembros de la iglesia son aportaciones importantes, bastante generosas. Se habla de diezmos, ¿está establecido? ¿Hay un En la iglesia porcentaje? tú puedes dar el diezmo, puedes dar lo que cada uno el 10%, el 20%, el 30%, lo que tú quieras. No hay un límite para dar, ni hay un mínimo ni hay un máximo, ¿no? Lo que sí es importante es que, bueno, nosotros alguna vez hemos dicho, alguna persona que por emociones ha dicho, pues yo quiero darte, pero vamos a ver, mi niño, mira, piénsatelo bien, porque es que, vamos a ver, tú la situación en la que estás no es como para desprenderte de... Como para echar cohetes en un momento de emoción, ¿no? Entonces yo creo que eso es una pastoral recta y correcta, ¿no? Con propiedades ha habido personas que yo quiero dar una propiedad. No, vamos a mí, nosotros propiedades no queremos de ningún tipo, ¿no? Nosotros todo lo queremos alcanzar y lo queremos lograr por nuestros propios esfuerzos, ¿no? En esos esfuerzos, ¿en qué se ha convertido la iglesia? ¿Qué servicios está dando a la gente necesitada de Fuerteventura? ¿Podríamos cuantificarlo? Porque son bastantes líneas de acción las que tienen ustedes, ¿no? Las que impulsan. Hay un servicio visible, que es el que se está viendo, honrando, en todo caso con distintos premios que se dan, y un servicio visible. ¿Qué es el que atiende a cuántas personas pueden ahora mismo estar atendidas? Esos números los podría conseguir fácilmente llamando a la trabajadora social y preguntarle yo puedo ver los comedores, que atendemos unas 70 y pico personas diarias, desayuno, almuerzo y cena. Los albergues están llenos, la casa de acogida está llena. ¿Cuántas plazas tienen? 46 en la casa de acogida. En los albergues son 16 y 15, el de mujeres y el de hombres, están llenos. Bueno, y eso es un poco lo visible, lo que no puede... La Guaguaseo atiende entre 40 y 50 usuarios semanales. Son números así un poco visibles, pero ese es el trabajo visible. El trabajo que hacemos invisible, que es el más íntimo, que se hace a través de los 300 grupos que tenemos en la isla, los grupos pequeños, ese trabajo supera todo este. ¿En qué sentido hacen ese trabajo ustedes a nivel interno? Por ejemplo, nosotros evitamos suicidios, atendemos enfermos en los hospitales, nos quedamos en las casas con los enfermos, hacemos compras en todos esos grupos. Nosotros tenemos 2 bancos de alimentos, el Banco de Alimentos Externo, que es el de la Comunidad Económica Europea, junto con Cruz Roja, que ese es un banco de alimentos que viene con las derivaciones de los trabajadores sociales de los distintos ayuntamientos,
Eso es exclusivamente para la gente externa de la comunidad. Pero después, internamente, nosotros tenemos otro banco de alimentos que es de los propios en los grupos pequeños, de estos 300 grupos. Dentro de ese grupo hay que intentar ayudar a la persona a regularizar su situación, salir de la exclusión, buscándole trabajo, ayudándole con su vida, a lo mejor cuidándole a los niños porque no puede por situaciones, ayudándole en todo lo que necesite y proveyéndole de alimentos si lo necesita. Y ese alimento sale de nuestras propias casas. Es decir, ¿por qué hacemos esto? Porque nosotros no queremos que se termine la generosidad. Si nosotros no educamos la iglesia y la comunidad en la generosidad, sino que la hacemos depender de bancos de alimentos externos y un día cortan, ahora mismo el banco de alimentos está dando muy poquito. Nosotros tenemos que tirar del banco de alimentos internos para suplir lo que falta en el banco de alimentos externos. ¿Por qué? Pues no sé qué está pasando con los alimentos en la Comunidad Económica Europea, pero están viniendo, ya hay alimentos que ya no vienen, cosas que ya no vienen. Y bueno, está habiendo un recorte importante. No, pero eso no es un tema de nosotros, es un tema a nivel Canarias, global, ¿no? A nivel Canarias. Se están retrasando los alimentos, una situación complicada. Entonces nosotros, para no perder la generosidad propia nuestra, en nuestra iglesia, seguimos educando en la generosidad. Por tanto, la gente que acaba en un grupo pequeño y tiene necesidad alimentaria, nosotros no lo derivamos a el banco de alimentos externo, que podríamos hacerlo porque tiene sus derechos como ciudadano. Lo dejamos en ese banco de alimentos interno para nosotros seguir fomentando que cada uno pueda poner de su parte en todo esto y sea un banco de alimentos que no tenga fin. ¿Qué ocurriría en Fuerteventura si no existiera la misión cristiana moderna? Te lo digo en manos de un periodista que no recuerdo el nombre. Vino en una ocasión un periodista amigo de mi amigo Felipe, arquitecto, a visitarme, a tomar un café y le preguntó el otro, este periodista, voy Fuerteventura, esa pregunta, ¿no? Y Felipe le dijo esto, por lo que yo conozco y lo que sé, sería una hecatombe. Porque Felipe sí conoce los entresijos de la iglesia. Es decir, Felipe sí conoce lo que yo conozco, es decir, lo interno, ¿no? ¿Qué es lo que Misión Cristiana Moderna está evitando? Eso por un lado. ¿Qué es lo que está evitando? Bueno, está evitando cosas como la delincuencia, en un grado brutal. Está evitando, pues que el otro día mismo con el tema de las pateras, que no terminen en la calle sueltos. Pues un montón de gente que ha venido en patera y que viene y que necesitan comer y necesitan sustento, y que esas personas, si no tienen dónde comer, ¿dónde van a conseguirlo? Si no es delinquiendo, ¿no? Está evitando suicidios. Nosotros tenemos teléfono 24 horas en el que recibimos gente que está desquiciada de la vida. Está evitando maltratos, violencia de género. O sea, estamos evitando muchas cosas no porque hagamos un trabajo especial, sino porque estamos ahí dispuestos a escuchar una situación cualquiera que sea. El otro día, por ejemplo, me encontraba con alguien que me decía, voy a matarlo, no sé qué, y lo voy a matar a este hipoleto por lo que me hizo y tal. Pues yo tuve un poco que hablar con la persona y al final mitigar ese deseo de agredir a otra persona. Muchas de esos deseos de agredir a otros es lo que nosotros intentamos, ¿no? Apagar esos fuegos. ¿Cuántas personas son? Porque habla de 300 grupos aquí en Fuerteventura. Más de 2.000 personas. Más de 2.000 personas que están en grupos y que están haciendo una acción evangélica en esta línea. Una acción social. Socio-religiosa. Esa es la idea. El trabajo nuestro, o sea, la idea nuestra es la recomposición del ser humano a través de las enseñanzas de Cristo. O sea, a través de hacer entender cosas como, por ejemplo, que el perdón es la única medicina que tienes contra la violencia, contra la agresión, contra la ira. El perdón. Y que si no existe el perdón, eso no va a salir de tu corazón. Ese deseo de hacer daño al otro, esa ira. Y entonces hacer entender esto a las personas. Las enseñanzas de Cristo, al fin y al cabo, ¿no? ¿Usted cómo se definiría? Pues depende de qué.
Porque si me... Así como, si, como persona, digamos, o como líder, o como... ¿Qué es lo más representativo de usted? pues complicado definirme a mí mismo, pero yo si me defino, soy sensible al dolor humano, sensible a la gente, o sea, a la gente que padece. O sea, yo es que me crié en un barrio donde había mucho padecimiento, mucha necesidad, y ver a mis amigos pues mal por sus vidas, por su situación financiera, por su condición cualquiera que sea, de su familia disfuncional. No sé, mi amigo Toño, hijo de una mujer que tuvo que ejercer la prostitución, todo lo que él me contaba, su vida en su hogar difícil sin padre, una situación, pues todos mis amigos, el peludo, el otro, toda esta situación de la infancia que a mí me hizo, aunque yo no provenía de un hogar así disfuncional, pues ver una realidad que digo, es que todo no, es que la gente sufre, ¿no? Y padece, ¿no? Y ver a los amigos sufrir y padecer, pues me lleva ya desde pequeñito a tener una sensibilidad al padecimiento del otro, que hace que ya desde pequeño quiera desprenderme de las cosas, desprenderme, por ejemplo, dar la mitad de mi bocadillo de mantequilla, ¿no? Que era a lo mejor lo único que tenías, pero dar la mitad de tu bocadillo de mantequilla o el bocadillo entero, o si tenías 20 pesetas, pues repartirla con tus amigos y intentar dar, ya desde pequeño, intentar mitigar el dolor de mis amigos por medio de ayudarles con lo que yo tenía, el compartir de mi bienestar con el otro, ¿no? Llevarlos a mi casa, invitarlos a comer, o sea, estar con ellos, escuchándoles sus cosas, ayudándoles. Si sufrían, pues ir a su casa a verlo. Si no aparecían ese día, pues ir a ver, tocar a la puerta y esperar a ver si la madre me decía algo. Pues toda esta sensibilidad humana hace que ya, claro, cuando vas creciendo la cosa ya, la visión del mundo y del entorno y el acceso a la información que tienes ya se te hace más brutal, ¿no? ¿Y de qué cogea usted? ¿De qué Yo, cogea? de todo lo que cojean todos los seres humanos, de todas las cosas. Yo tengo que tener cuidado y mantener mi vida a raya con muchas cosas. Yo en Por drogas, alcohol ejemplo, y todo eso, no, pero tengo que lidiar a veces con iras, con enfados, porque por situaciones, y también con este carácter carismático que tengo, también tiene que ver ¿le ha con... llevado por su carácter, le ha llevado a alguna situación pues Sí, que mira, no es la deseada, digamos? por ejemplo, yo era una persona que cuando era adolescente y joven era un poquito agresivo, un poquito agresivo. Uh-huh. Es un tema que Dios trató conmigo fuertemente. Pues tenía encontronazos, ¿no? Con personas, nunca llegué a tener una pelea así fuerte, ¿no? Con nadie, pero porque me imponía y este tipo de cosas. Ese tema de imponerte físicamente, por el físico que tienes, te imponía, ¿no? Y el carácter, la personalidad así heredada de mi padre, un tipo pues con otro carácter, y mi abuelo, un militar que luchó en la guerra de Barcelona, o sea, y gente así con carácter militar y con carácter, toda mi familia, guardias civiles, y de carácter, ¿no? De imponerte, ¿no? Pues esta herencia, pues a mí me pasa mucha factura porque pues muchas veces tienes que lidiar con personas en el entorno que son personas agresivas, violentas, son personas, y me he llevado unas cuantas bofetadas, unas cuantas. Recuerdo, por ejemplo, uno por fuera de la iglesia que estaba metiéndose con una mujer, y de repente le digo, mira, ¿me puedes acompañar a la oficina que tengo que hablar contigo, a una salita? Y cuando entré a esa salita, iba a cerrar la puerta, veo una pierna que está volando por el aire y me mandó la pierna en toda la cara, y al final quedó enroscado conmigo allí, pegándome para arriba, para abajo. Yo lo pude reducir un poco, ¿no? Me mantuve ahí, eso es en otras circunstancias, y capaz que me pegó otro día por fuera de la iglesia, pues uno que estaba allí también enfrentado con una señora, no sé qué le estaba diciendo, y yo fui a decir, muchacho, tú no puedes decir esto y tal, y traté de un poco de imponerme con mi, que me sale a lo mejor ese Ese carácter, rejo, ¿no? que todavía no tenía yo totalmente cultivado, y este tío me mandó una bofetada en el tronco, la oreja, me dejó el oído pitando, ¿no?
Pues yo, en un momento se te pasa lo que te digo, me quito la sotana, ¿qué hago? La verdad es que la imagen entonces, resulta pues, cuando menos chocante, ¿no? le puse la otra mejilla, ¿no? Y le dije, ahora me das en el otro lado. ¿Y qué pasó? Se echó a llorar y lo siento, tal, no sé qué, tal, esta historia. Entonces encuentro a través de la paz, del poner la otra mejilla, de soportar un resultado 1000 veces más satisfactorio y mejor. Porque todo el mundo, al fin y al cabo, cuando pierde los papeles puede hacer barbaridad. Y Dios ha cultivado en mí ese carácter, esa ira, esa personalidad, que en la iglesia me ha pasado factura, porque ha habido personas también que han dejado la iglesia incluso a veces por mi carácter, por mi forma, porque yo, como soy un tío que no me caso con nadie, que me da igual 8 que 80, que no estoy casado ni con políticos, ni con gente de la iglesia, ni con nadie, pues digo las cosas como tengo que decirlas, ¿no? Y las digo... ¿Y se arrepiente de gente que quizás se haya marchado por ese carácter? Sí me arrepiento. Sí me arrepiento porque sé que si no hubiese tenido esa personalidad todavía no cultivada, si hubiese sido como soy hoy, por ejemplo, un poquito mejor, esas personas a lo mejor estarían ahí todavía apoyando la iglesia y me da tristeza por esa razón. Pero bueno, las personas tenemos una evolución, ¿no? Tampoco me voy a culpabilizar ahora porque no puedo hacer un necronismo, ¿no? Y juzgar el pasado con el presente. Ahora hay cosas que no diría, hay cosas que no haría, pero tampoco me puedo culpabilizar porque eran las luces que tenía en aquel entonces. Ahora tengo un poquito más de luces. El próximo 30 de mayo va a recibir esa medalla de oro en el Auditorio Alfredo Kraus. ¿A quiénes va a dedicar su discurso? Y le pido un poco de brevedad porque mi compañero ya me está marcando la hora. A la Misión Cristiana Moderna, la Iglesia. A todos los miembros de la Misión Cristiana Moderna, que son los verdaderos artífices de toda esta... Yo les represento un poco, ¿no? Y bueno, pues a ellos les dedico todo esto. Mi familia, lógicamente, entra dentro de todo esto. Mi esposa, mis hijos. Pero la Misión Cristiana Moderna ha sido la iglesia, gente que lleva con nosotros muchísimos años, desde que estoy aquí, sin fallar. La mayoría, la mayoría, el 99,9% de todos los que comenzamos y estamos, siguen ahí batallando, luchando en cargo de responsabilidad a toda esa gente, ¿no? Gracias, pastor evangélico Ángel Hernández, pastor Ángel, conocido aquí en Fuerteventura, por, bueno, de alguna forma abrirnos, ¿no? Cómo es esta persona que está detrás del líder cosas que carismático. No le he contado a nadie, ¿eh? No, y ha dejado unas cuantas perlitas. A mí la verdad que me ha parecido muy interesante descubrirlo y espero que a los oyentes también pues conocer qué hay detrás de esa medalla de oro y de ciertos calificativos que en algún momento le pueden, hablábamos, ¿no? de secta, de tal. Bueno, pues hemos intentado un poco despejar dudas y clarificar y bueno, yo le agradezco que se haya sentado aquí, como siempre, sin preguntas previas y atendiendo Gracias. todo el cuestionario que le hemos preparado. Gracias. Muchas gracias, Pía, excelente periodista. Gracias.